Cuando aquel avión se elevó sobre Mérida en la mañana del 15 de abril de 1957, muy pocos podían imaginar que el hombre más querido de México no volvería a pisar la tierra con vida. Pedro Infante ya había vencido a la muerte en el aire más de una vez. Había salido de fierros retorcidos con el cuerpo lastimado y una placa de metal en la cabeza, y aún así regresó al cielo una y otra vez, como si algo lo llamara desde allá arriba. Lo que casi nadie sabe es que en sus últimos días había una advertencia que él eligió ignorar, y una historia de amores, despedidas y presentimientos que se guardó para sí mismo hasta el final. Sus últimos meses no fueron los de un hombre en calma, sino los de alguien que corría contra el reloj sin saberlo. Si Pedro Infante fue parte de tu juventud, si su voz sonaba en la radio de tu casa cuando eras joven, suscríbete, porque en este canal mantenemos vivo el recuerdo de las estrellas que nunca olvidaste. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en sus últimas horas todavía estremece a quien lo escucha. Para entender la magnitud de aquella pérdida, hay que volver mucho más atrás, a un pueblo polvoriento del norte de México, donde nació un niño que no tenía nada y terminaría teniéndolo todo. Pedro Infante Cruz vino al mundo en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, un 18 de noviembre. Pero fue en Guamúchil, un pueblo pequeño y caluroso, donde creció rodeado de carencias, de trabajo duro y de una música que se metía por las ventanas. Su padre era músico y el niño Pedro aprendió pronto a manejar la guitarra, aunque durante años nadie apostó un peso por él. Antes de ser ídolo, fue carpintero. Se ganaba la vida con las manos, cepillando madera, armando muebles, construyendo puertas y ventanas para gente tan humilde como él. Muchos años después, cuando ya llenaba cines y plazas, jamás olvidó ese oficio. Contaba con orgullo que él sabía trabajar con las manos, y ese origen sencillo se le quedó grabado en la mirada para siempre. El joven carpintero cantaba mientras trabajaba, y su voz empezó a llamar la atención en las estaciones de radio locales. En aquella época, la radio era el gran milagro de los hogares mexicanos. Las familias se reunían alrededor del aparato como quien se reúne alrededor del fuego, y de ahí salían las voces que se volvían compañía. Pedro entendió que su lugar no estaba en el taller, sino frente al micrófono. Reunió el poco dinero que tenía, tomó a su primera esposa de la mano y se marchó a la capital, a la enorme y desafiante Ciudad de México, dispuesto a probar suerte donde miles fracasaban. Los comienzos fueron durísimos. Cantó donde lo dejaron cantar, en cabarets modestos, en programas pequeños, por unas cuantas monedas. Grabó sus primeras canciones sin que casi nadie las notara. Hizo sus primeras películas en papeles menores, esos papeles que hoy nadie recuerda, y que en su momento parecían llevar a ninguna parte. Hubo noches de hambre y de dudas. Pero Pedro tenía dos cosas que el dinero no compra: una voz cálida que parecía hablarle al oído a cada persona, y una sonrisa capaz de desarmar a cualquiera. El público empezó a notarlo. Primero unos pocos, luego muchos, luego una nación entera. El gran vuelco llegó a finales de la década de 1940, cuando encarnó a un personaje que lo cambiaría todo. En una película que retrataba la vida de los barrios pobres, Pedro Infante se convirtió en Pepe el Toro, un carpintero honrado que peleaba contra la miseria sin perder la dignidad. El pueblo se vio reflejado en la pantalla como nunca antes. Aquel personaje no era un galán inalcanzable ni un charro de otro mundo. Era el vecino, el amigo, el hombre común que sufría, amaba y resistía. La película fue un fenómeno absoluto, y las historias que la continuaron multiplicaron su leyenda. México encontró en Pedro Infante a alguien que hablaba su mismo idioma, que sudaba su mismo sudor, que lloraba sus mismas lágrimas. A partir de entonces ya no fue un actor más, fue el ídolo. Y sin embargo, lo más extraordinario es que la fama no lo cambió. Podría haberse convertido en una estrella distante, encerrada en su lujo, rodeada de aduladores. No lo hizo. Pedro seguía siendo el mismo hombre sencillo de siempre, el que se detenía en la calle a conversar con quien se le acercaba, el que firmaba autógrafos sin prisa, el que trataba igual al poderoso que al más humilde de los trabajadores. Se cuenta que ayudaba en silencio a mucha gente, que le gustaba dar sin que nadie se enterara, que jamás olvidó de dónde venía. Había conocido el hambre, había cargado madera con sus propias manos, y ese recuerdo lo mantuvo con los pies en la tierra hasta el último día. Por eso la gente no solo lo admiraba, lo quería de verdad, con un cariño limpio y sin condiciones. Sentían que Pedro era de los suyos, uno más del barrio que había tenido la fortuna de volar alto, y que a pesar de todo seguía siendo el mismo. Esa autenticidad fue el secreto de su vínculo eterno con el pueblo, y estaba también la voz. Porque Pedro Infante no solo actuaba, cantaba como pocos en la historia de la música popular.
Sus canciones se volvieron el paisaje sonoro de una época entera. Amorcito Corazón acompañó a enamorados que hoy son abuelos. 100 años se convirtió en el himno de las despedidas que duelen. Las mañanitas en su voz siguen despertando a México cada cumpleaños, cada fiesta, cada aniversario. Cielito lindo, ella, Cariño nuevo, tantas otras, se instalaron en la memoria de generaciones que las cantaban en las cocinas, en las cantinas, en los patios de las casas. Su voz era ternura y era hombría al mismo tiempo. Podía hacer llorar a una mujer con una serenata y hacer reír a un pueblo entero en la misma película. Nadie combinaba las dos cosas como él. Aquellos fueron los años de la llamada época de oro del cine mexicano, un tiempo irrepetible en que el país se miraba en la pantalla y se enamoraba de sí mismo. Los estudios producían películas sin parar, las salas se llenaban cada noche, y de allí salían los rostros que iban a acompañar a varias generaciones. En aquel firmamento de estrellas, dos hombres brillaban por encima de casi todos en el mundo del charro y de la canción ranchera. Uno era Jorge Negrete, elegante, de voz imponente, con porte de señor. El otro era Pedro Infante, cálido, cercano, el hombre del pueblo. Se los comparaba sin cesar, se hablaba de rivalidad, pero también compartieron pantalla en una película que hoy es un clásico, y en el fondo se respetaban como solo pueden respetarse dos gigantes. Cuando Negrete murió, unos años antes que Pedro, se dijo que México se quedaba sin uno de sus dos pilares. Nadie imaginaba entonces que el segundo pilar caería poco después, tan joven, tan pronto, dejando huérfano por completo a todo un género y a todo un país. Y es que Pedro Infante fue mucho más que el galán del barrio pobre. Su talento tenía muchos rostros. Podía ser el charro enamorado que cantaba bajo una ventana, el policía motociclista de las comedias que hacían reír a carcajadas a familias enteras, el padre sufrido, el hermano leal, el amigo de la vida entera. Hizo comedias ligeras que aún hoy arrancan sonrisas, dramas que todavía hacen llorar y musicales que se volvieron parte del alma popular. Rodó decenas y decenas de películas en apenas unos 15 años de carrera, un ritmo de trabajo casi inhumano. Y en cada una de ellas, sin importar el papel, aparecía siempre esa esencia suya, esa mezcla de ternura y valentía, de picardía y nobleza, que ninguna cámara pudo jamás imitar. La gente no iba al cine a ver una película, iba a ver a Pedro. Con eso bastaba para llenar la sala. Había además en él un espíritu inquieto que explica muchas cosas de su historia. Pedro Infante era un hombre de acción, atlético, enamorado de la velocidad y del riesgo. Le fascinaban las motocicletas y las conducía con destreza, disfrutaba del boxeo y cuidaba su cuerpo con disciplina de deportista, y no le temía al peligro físico. Muchas de las escenas arriesgadas de sus películas quería hacerlas él mismo. Era un hombre que no sabía quedarse quieto, que necesitaba el movimiento como otros necesitan el descanso. Esa misma sed de aventura, esa necesidad de sentir el mundo a toda máquina, fue la que un día lo llevó al cielo. En el aire encontró la forma más pura de esa libertad que buscaba en todo lo que hacía, y esa fue, también, la que terminó por marcar su destino. Pero detrás del ídolo intachable que veía el público, había un hombre de carne y hueso, con una vida privada mucho más complicada de lo que los carteles dejaban ver. Y aquí empieza la primera de las historias que marcaron sus últimos años. Pedro Infante amó a varias mujeres, y ese amor repartido le trajo tanta felicidad como tormento. Estaba su primera esposa, con quien había compartido los años difíciles del comienzo, la mujer que lo acompañó cuando no era nadie. Estaba una compañera de baile a la que quiso profundamente, y con quien formó una familia, madre de varios de sus hijos, presente en buena parte de su vida adulta. Y estaba, en sus últimos tiempos, una joven actriz por quien sintió un amor tardío e intenso, con quien tuvo una hija a la que apenas alcanzó a conocer. 3 nombres, 3 capítulos de un mismo corazón que nunca supo elegir del todo. Aquellos amores cruzados le trajeron dicha, pero también complicaciones que lo persiguieron hasta el final. En sus últimos meses enfrentó un enredo legal en torno a la validez de sus matrimonios, un asunto delicado que llegó a los tribunales y que ocupó titulares. Pedro, que en la pantalla resolvía todo con una canción y una sonrisa, en la vida real cargaba con un peso que no podía ocultar del todo. Se le veía cansado a ratos, envuelto en un asunto del corazón que no tenía salida fácil. Y sin embargo, seguía trabajando sin descanso, como si el trabajo fuera el único lugar donde encontraba paz. Filmaba una película tras otra, grababa canción tras canción, viajaba de un lado a otro del país para dar funciones. Un hombre que no se detenía, y que quizá, sin decirlo, huía hacia adelante. Pero la historia que de verdad marcó sus últimos días no fue la de los amores, sino la del cielo, porque Pedro Infante tenía una pasión secreta que lo apartaba del suelo firme. Le fascinaba volar. Había aprendido a pilotar,
tenía sus propias aeronaves, y no había mayor felicidad para él que tomar los controles y elevarse por encima de las nubes. En una época en que volar era todavía una aventura peligrosa, reservada a valientes, el ídolo del pueblo se subía a la cabina cada vez que podía. El cielo era su refugio, el lugar donde nadie le pedía nada, donde no había tribunales ni contratos ni multitudes. Allá arriba, por unos minutos, Pedro Infante no era el ídolo de México, era solo un hombre libre. Ese amor por volar ya había estado a punto de costarle la vida. Años antes de aquel abril fatídico, había sufrido un accidente aéreo terrible. La aeronave se vino abajo y Pedro salió con heridas de gravedad, incluida una fractura seria en la cabeza. Los médicos tuvieron que colocarle una placa de metal en el cráneo para que pudiera recuperarse. Fue un aviso brutal, de esos que la vida da una sola vez. Cualquier otro hombre habría entendido la señal y no habría vuelto a acercarse a una avioneta jamás. Pedro no. Apenas se repuso, apenas cicatrizaron las heridas, volvió a volar. Sus seres queridos le rogaban que dejara aquello, que no tentara a la suerte, que pensara en sus hijos. Le advirtieron una y otra vez que el cielo terminaría por cobrarle la osadía. Él escuchaba, sonreía y volvía a subir. Esa fue la advertencia que eligió ignorar, la que quedó suspendida sobre él como una sombra en sus últimos meses. Mientras tanto, su carrera vivía su punto más alto. En su último gran trabajo, protagonizó una película distinta a todo lo que había hecho. Una historia intensa y trágica ambientada en el mundo indígena, junto a la más grande de las divas del cine mexicano de aquellos años. Fue un papel de una madurez y una profundidad que sorprendieron a todos, incluso a quienes lo habían encasillado como el galán simpático de barrio. Pedro demostró que era mucho más que una sonrisa y una guitarra. Era un actor de verdad, capaz de conmover con el silencio, con la mirada, con el dolor contenido. Por ese trabajo recibiría poco después un reconocimiento internacional de enorme prestigio en un importante festival de cine europeo. Pero para cuando llegó ese honor, Pedro ya no estaba entre los vivos. El premio que coronaba su carrera se lo entregaron a la memoria de un hombre que ya no podía escuchar los aplausos. Fue, sin que nadie lo planeara, su despedida artística, la prueba máxima de su talento, entregada justo cuando el telón caía para siempre. Hay algo profundamente conmovedor en ese detalle. Durante años, muchos lo habían visto solo como el cantante simpático, el galán de las clases populares, el hombre de la sonrisa fácil. Y justo cuando por fin demostraba, ante los ojos más exigentes del mundo, que era un artista completo, capaz de sostener un drama de altura, la vida se lo arrebató. Alcanzó la cima de su oficio y no pudo quedarse a disfrutarla. Es como si el destino le hubiera concedido la gloria máxima solo para despedirlo con ella. Quienes lo querían de verdad guardaron ese premio como una reliquia, como la última prueba de que aquel muchacho pobre de Sinaloa, aquel carpintero que cantaba mientras cepillaba madera, se había convertido en uno de los más grandes que dio su tierra. Lo logró todo. Solo le faltó tiempo para celebrarlo. Así llegaron sus últimas semanas. Un hombre en la cumbre absoluta de su fama, adorado por millones, con problemas del corazón que no lograba ordenar, con un cuerpo que ya cargaba las cicatrices de viejos golpes y con esa pasión por el cielo que no lograba soltar. Trabajaba sin tregua, iba y venía de una ciudad a otra, cumplía compromisos, funciones, grabaciones, rodajes. Quienes lo trataron en aquellos días recuerdan a un Pedro afectuoso como siempre, generoso con todos, cercano con la gente humilde que se le acercaba en la calle para pedirle una firma o simplemente para tocarlo. Nunca perdió esa cercanía. Podía estar rodeado de lujos y seguir siendo el carpintero de Guamúchil que sabía lo que era no tener nada. Regalaba lo que tenía, ayudaba a quien podía y jamás miraba a nadie por encima del hombro. Esa nobleza fue quizá lo que lo hizo eterno. Y entonces llegó aquella mañana. La mañana del 15 de abril de 1957. Pedro se encontraba en Mérida, en el sureste de México, cumpliendo con sus compromisos como tantas otras veces. Debía trasladarse de regreso a la capital y decidió, como tantas veces, hacerlo por el aire, a los mandos de una aeronave de carga, un avión grande y pesado que él conocía y que había pilotado antes. Era temprano. El día apenas empezaba. La máquina rodó por la pista, tomó velocidad y se elevó sobre la ciudad. Y a los pocos instantes, cuando apenas se había separado de la tierra, algo falló. El avión no logró mantenerse en el aire. Se vino abajo sobre la ciudad de Mérida en una caída de la que ya no hubo regreso. En el accidente perdieron la vida el ídolo y quienes lo acompañaban. Pedro Infante tenía apenas 39 años. El cielo, aquel refugio que tanto amó, aquel al que volvió una y otra vez pese a todas las advertencias, terminó por quedarse con él para siempre.
La noticia cayó sobre México como un rayo en cielo despejado. Al principio muchos se negaron a creerlo. No podía ser. No él, no Pedro. La radio, que lo había hecho grande, ahora repetía sin descanso la peor de las noticias, y a cada repetición un pedazo del país se rompía un poco más. Las calles se llenaron de gente que lloraba a alguien a quien la mayoría nunca había tocado en persona, pero que sentía como de la familia. Porque eso era Pedro Infante para el pueblo. No una estrella lejana, sino uno de los suyos. Su funeral se convirtió en una de las despedidas más multitudinarias que se recuerden. Ríos de personas, hombres con el sombrero en la mano, mujeres deshechas en llanto, ancianos, niños ricos y pobres confundidos en el mismo dolor, acompañaron su último adiós. México entero se detuvo para llorar a su hijo más amado. Fue un duelo como pocos había visto el país. En las estaciones de radio se repetían sus canciones una tras otra, y cada nota era una puñalada de nostalgia. En los cines volvieron a proyectar sus películas, y las salas se llenaban de gente que iba a verlo por última vez sobre la pantalla, sabiendo que ya no habría más. En las casas humildes, en los ranchos, en los barrios donde había nacido su leyenda, la gente encendía veladoras como se enciende por un ser querido de la propia sangre. Porque para millones de personas, Pedro no había sido un artista lejano al que admiraban de lejos. Había sido una presencia diaria, una voz que los acompañaba al despertar y al dormir, un rostro amigo en la penumbra del cine, un consuelo en los días difíciles. Perderlo fue perder a alguien de la familia, y así lo lloraron. Con el tiempo, ese amor que se negaba a decir adiós dio origen a toda clase de leyendas. Durante años corrieron por México historias de que Pedro Infante en realidad no había muerto, de que había sobrevivido y se había escondido, cansado de la fama, buscando por fin la paz que nunca tuvo. Se hablaba de un hombre solitario en algún pueblo remoto, con el rostro cambiado, que se parecía demasiado al ídolo. Eran historias imposibles, ingenuas, hijas del cariño más que de la razón. Pero decían algo hermoso y muy hondo sobre lo que significó para su gente. Nadie quería aceptar que se hubiera ido de verdad. Preferían imaginarlo vivo en algún rincón antes que resignarse a que el cielo se lo había llevado. Ese es, quizá, el mayor homenaje que un pueblo le puede rendir a alguien. Negarse, contra toda evidencia, a dejarlo partir. Y aquí se cierra el círculo que abrimos al comienzo. La advertencia que Pedro eligió ignorar era la del cielo. Se lo dijeron muchas veces, después de aquel primer accidente que casi lo mata, después de la placa de metal en su cabeza, después de cada susto. Le pidieron que no volviera a volar, y él, que era libre como pocos, que había sido pobre y se había hecho a sí mismo con las manos y con la voz, no supo, o no quiso, renunciar a lo único que lo hacía sentir plenamente dueño de su destino. Voló porque volar era su forma de ser libre, y en esa libertad encontró, a la vez, su gloria y su final. No hay morbo en decirlo, hay ternura. Murió siendo fiel a sí mismo, sin traicionar aquello que amaba, aunque le costara la vida. Pero hay algo que ni el accidente ni el tiempo lograron destruir, y es lo más hermoso de toda esta historia. Pedro Infante no se fue. Se fue el hombre, sí, pero el ídolo se quedó, y se quedó con una fuerza que desafía a las décadas. Durante años, muchos en México se negaron a aceptar que estuviera muerto de verdad, y nacieron leyendas de que seguía vivo en algún lugar, escondido, cansado de la fama. Esas historias ingenuas y conmovedoras hablaban en el fondo de un amor que no se resignaba a la despedida, porque cuando alguien se quiere tanto, cuesta demasiado dejarlo ir. Sus películas se siguieron viendo generación tras generación. Sus canciones nunca dejaron de sonar. En cada cumpleaños, cuando en tantos hogares suenan las mañanitas en su voz, Pedro Infante vuelve a estar presente, aunque hayan pasado toda una vida y muchas más desde aquella mañana en Mérida. Hoy, a la distancia de los años, la figura de Pedro Infante brilla incluso más que cuando estaba vivo. Se convirtió en símbolo de una época dorada que ya no volverá, la época en que México se reconocía en sus películas y cantaba sus canciones, la época en que muchos de los que ahora peinan canas eran jóvenes y soñaban. Pedro es el recuerdo de esos años. Es el abrazo del padre, la serenata bajo la ventana, la voz que salía de la radio en la cocina, la película del domingo en familia. Es la ternura de un tiempo que fue más sencillo y, para muchos, más feliz. Por eso su muerte, tan temprana y tan trágica, dejó una herida que nunca terminó de cerrar del todo. Se fue en la cumbre, joven, hermoso, adorado. Se fue sin envejecer, y por eso quedó grabado para siempre con esa sonrisa intacta, con esa mirada noble, con esa voz que jamás perdió su brillo. Quizá esa sea la única justicia posible para una historia tan triste, que Pedro Infante ganó la batalla más difícil de todas, la batalla contra el olvido. El cielo se llevó al hombre, pero no pudo con su recuerdo. Y mientras haya una persona que tararee una de sus canciones,
que se emocione con una de sus películas, que sonría al ver su rostro en una vieja fotografía en sepia, Pedro seguirá vivo, porque los ídolos verdaderos no mueren del todo. Solo se transforman en memoria, en cariño, en nostalgia. Y la nostalgia, cuando es tan honda, es una forma de eternidad. Si esta historia te tocó el corazón, si de niño o de joven creciste escuchando su voz, suscríbete y quédate con nosotros, porque aquí seguimos recordando a las estrellas que marcaron tu vida y la de tantas familias. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿qué canción de Pedro Infante recuerdas con más cariño? ¿Con cuál de sus películas lloraste o reíste? Déjanoslo escrito, porque leer esos recuerdos es también nuestra manera de mantener encendida la llama de todo aquello que un día nos hizo felices y que jamás vamos a dejar que se apague.